mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es conectarme para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Oro a mi Dios como todos los días, anhelando que Él me utilice, que cada video sea de utilidad para nuestros amigos que se acercan al canal. Que la gracia del Señor nos ayude a comprender cada lección que el Señor nos quiere dejar a través de este folleto, y no solamente comprenderlo, sino internalizarlo y vivirlo. Estamos llegando a la 9ª lección de este tercer trimestre del año 2024. El estudio del trimestre ha sido el Evangelio de Marcos, y la lección número 9 lleva como título Controversias en Jerusalén. Nos estamos adentrando ya a la etapa final de este evangelio y de la vida de Cristo Jesús, de su ministerio terrenal, para entonces cumplir el cometido por el cual Él vino. Y vamos a mirar en esta sección 6 controversias que tuvo Jesús con los líderes religiosos. En los capítulos 2 y 3 del Evangelio según San Marcos, lo que estudiamos en la lección 3 de este trimestre, encontramos 5 controversias, y ahora vamos a encontrar en esta sección 6 controversias. Sirven entonces estas controversias como paréntesis, uno al comienzo y otros al final del ministerio terrenal de Cristo Jesús. La intención de los líderes religiosos es entrampar al maestro, buscarle la caída, tratar de sacar alguna palabra que lo condene, bien sea ante el imperio romano o ante el pueblo que le está siguiendo. Pero vamos a mirar en cada una de estas controversias las lecciones que da el Señor, y cómo nosotros como líderes, cómo nosotros como hijos de Él, como miembros de su iglesia, debiéramos reaccionar ante cada situación que se nos presente. Otro detalle interesante que vamos a encontrar en esta última etapa es un proceso de desaceleración de las historias que Marcos presenta. Es interesante porque estos últimos 6 capítulos van a enfocarse en la última semana de Cristo Jesús, mientras que los anteriores capítulos entonces han abarcado por lo menos 3 años y medio de la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué esta desaceleración? ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Cómo podemos nosotros entenderla? Sin duda, la última semana de Cristo, la que se conoce se conoce como la semana de la pasión en la tradición, es la semana más importante del ministerio del Señor, pues es la semana cuando Él va a entregar su vida por cada uno de nosotros. La sección para este día, domingo, lleva como título La entrada triunfal, y vamos a mirar un poco lo que está ocurriendo en este lugar. La mitad de la historia se va en el envío que hace Jesús a sus discípulos para buscar el pollino. Es una de las tantas historias que encontramos en la palabra de Dios que de entrada sorprenden, pero que tienen su lógica y su razón de ser. Dice la palabra de Dios que Jesús llamó a 2 de sus discípulos, los envía a buscar un pollino. Les dice, si alguien les pregunta por qué lo están desatando, ustedes simplemente respondan, el maestro lo está necesitando, dando a entender que a donde ellos iban eran conocidos y conocían a Jesús, y estarían gozosos de servir al maestro. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Dónde está la importancia? La respuesta es doble. En primer lugar, la dignidad profética de Cristo Jesús. Vamos a mirar cómo el Señor ama la profecía, la entiende, la aplica sobre sí, porque esa profecía está hablando sobre Él. Él se está refiriendo a Él. Y en esa conexión hijo-padre, en esa conexión con su Padre Celestial, cumple la voluntad del Señor. En segundo lugar, entonces es el cumplimiento profético
de una profecía, valga la redundancia, hecha 500 años antes de que Cristo naciera. Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10, cuando el profeta en visión ve al rey que entra humilde montado sobre un pollino, hijo de asna, cabalgando hacia la Jerusalén. El deseado de toda la gente en la página 537, haciendo alusión de esta profecía y aplicándola correctamente, inspirado por Dios a la entrada de Jesús, dice: 500 años antes, el que siempre había rechazado los honores iba a entrar a Jerusalén como el prometido hijo de David, como el que restauraría el reino, como aquel que se sentaría en el trono de su padre. Por supuesto, esta profecía tiene la intención de mostrar parte de lo que ocurrió en la entrada allí. No iba a tomar el reino en ese momento, pero iba a morir en el lugar del pecador para darle oportunidad de ir al reino. Saben que Jerusalén estaba edificada sobre una colina. Y en ese entonces era una población de 40,000, 50,000 habitantes, pero era la época de la Pascua. Así que la cantidad de gente se duplicaba, se triplicaba, porque venían israelitas de todos lados a celebrar la Pascua allí en Jerusalén. Y a mí me llama mucho la atención lo que ocurre. Vamos a mirar el desarrollo de lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a mirar el desarrollo de la misma para extraer algunas lecciones nosotros y entender lo que está ocurriendo. Cristo entró posiblemente por el este, desciende por el monte de los olivos, por la puerta dorada, que en este momento esa puerta, según nos dice el relato de la lección, está tapiada. Y la gente grita: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana es una palabra que significaba salve ahora, pero ha tendido a comprenderse como gloria a Dios. Mira que el tiempo del silencio, que ha sido la tónica del Evangelio de Marcos, el Señor haciendo milagros y diciendo a la gente que no digan nada, que se queden callados, que no digan que es el Mesías, ha llegado a su final. Ahora hay un estruendoso recibimiento allí en Jerusalén. Miles de personas echando sus capas al suelo, palmas, para hacerle el camino al maestro y gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no paró la procesión? ¿Por qué en ese momento Jesús no dijo: no hagan nada, no digan nada? Hay algo interesante acá, y es el hecho de que Jesús necesitaba que toda la atención se centrara sobre él, no por una acción egoísta, no por una acción egocéntrica, sino por lo que estaba por ocurrir esa semana. El Señor necesitaba que toda la atención estuviera sobre él, ahora sí como el Mesías, por lo que iba a realizar, no pasara desapercibido. El relato de este día termina diciendo que Jesús llegó al templo, era tarde, y salió con sus discípulos a Betania. Lo que pudo haber concluido como una revuelta termina con una salida apacible y una salida tranquila y casi que anónima de Jesús con sus discípulos a Betania. Pero gloria al Señor por esta semana en que Cristo entra a Jerusalén para entregar su vida en favor de nosotros los pecadores. Entra a Jerusalén para morir en la cruz del Calvario, para darte la victoria a ti y a mí. Oremos y agradezcamos al Señor por esta bendición.
Padre eterno, gracias infinitas, Señor, por esta misericordia para con los pecadores, para con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.